El flujo RPA eh, comienza o está dividido por tres partes. Cada una de las tres partes son tal cual como aparecen en el documento. Está la parte uno, 2 y 3, que igualmente dentro de la misma parte uno se puede ejecutar la parte 2 y 3. Ya lo veremos a continuación. Como tal, el flujo indica que comience enviando un correo a través de Outlook enviando un correo que inicialice el proceso de esa manera. Bueno, aquí aparece se envía el correo, posteriormente se inicia se tiene que abrir el navegador de Chrome en este caso y entrar al siguiente link. Lo hice con una pantalla maximizada para buscar la información. Eh, Después le coloqué una condición de que esperara un tiempo hasta que, de 10 segundos, hasta que encontrara el contenido. En este caso, el contenido fue relacionado a el input text de descripción. Si encuentras el elemento, ya puede continuar con el siguiente flujo o con el siguiente paso. Una vez abierto la página, lo que procede es a registrar en cada uno de los campos seleccionados. En este caso, en el campo para registrar la descripción, se registra el filtro de sistema. En el campo de seleccionar el campo de seleccionar estado, aquí podemos, o bueno, se indicó que al momento de seleccionar el estado, se seleccione la variable o la categoría llamada vigente. Y también en el campo fecha se actualizó con la fecha de 3 meses a partir de la fecha, perdón, de un año a partir de la fecha. La acción posterior a seguir es dar clic en el botón buscar y le coloqué una espera de 20 segundos para que tome un tiempo hasta que refresque y cargue toda la información. Al momento de cargar la información, pues inicializo un archivo de Excel ya creado en el siguiente enlace, en el siguiente vínculo, en la cual establezco también, después de inicializar el Excel, establezco una variable con el valor de 2 para indicar desde dónde va a comenzar a llenar la información en cuanto a filas. Después de ello, creo un loop. Este loop tiene como propósito ir buscando de página en página hasta que ya no esté habilitada la opción de continuar a la siguiente página. Este loop es solamente para hacer clic o está enfocado en el cambio de página, dado que la información está segmentada con 10 registros a nivel visual y pues por lo general tienden a ser más de 10 registros. En este caso, ya una vez ejecutado la prueba, nos dimos cuenta de que fueron 32 registros, entonces da un total de 4 páginas las cuales tuvo que ir a buscar. Dentro de este loop está el paso de extraer datos de la página web. Al momento de extraer datos de la página web, eh, pues se indicó exactamente cuáles eran las variables que se iban a extraer y se guardó en una variable llamada data from web page. Si nosotros nos vamos a las variables, podemos observar que lo que estamos trayendo es el número, estamos trayendo la descripción, la fecha,
y el enlace del número. Son 4 campos en total. Posterior a ello, procedemos a escribir ese primer lote de registro en la hoja de cálculo de Excel. Aquí vemos que con el Excel que fue abierto, se toma o se pegan los valores extraídos de la página web y se registran en la celda específica. ¿En qué celda? En la columna 1, en la fila 2. En este caso, porque la variable fila, si nos damos cuenta, inicializa en 2. Posterior a ello, una vez ya inicializado y ya se pega el primer lote de registro, y es lo que va a identificar es si existe habilitado el botón siguiente. Ejemplo, aquí tenemos una condición, si la página web contiene, y hacemos la condición si contiene el elemento en Anchor 2, que es el elemento que se está utilizando, si contiene ese elemento, y ese elemento va a depender en sí de la condición de este loop. Es decir, nosotros nos encontramos actualmente en la página 1, en el loop index 1. Y si loop index 1 más 1, que es 2, encuentra el texto 2 en el campo de continuar a la siguiente página, pues él lo va a reconocer y va a entrar a hacer la acción de cambiar a la siguiente página. Y es lo que va a hacer acá, hacer clic en el vínculo en una página, que es el Anchor 2 que estamos colocando acá. Si no encuentra esa variable o ese texto en los botones, lo que él va a hacer es salir del bucle, es decir, va a interrumpir el proceso de ir página a página para seleccionarla. Y eso es lo que hace salir de este bucle. Al momento, si se sigue cumpliendo la condición, en caso dado, no va a entrar a esta condicionante, sino que la variable fila eh, se incrementaría en un valor de 10 porque ese es el tamaño que tiene el rango de datos al momento de hacer la búsqueda. Y esto entraría en un bucle al momento de aumentar la variable en 10. Ya sabemos que continuaría a registrar la información de la hoja de cálculo de datos en la fila 12, dado que inicialmente fue en la fila 2, pero como continúa un siguiente grupo de datos eh, y se le sumó 10 a ese valor de fila, continuaría en la fila 12. Este sería básicamente el flujo para llenar todos los registros en el archivo de Excel, que inicialmente fue prediseñado el archivo con los campos y con el formato tabla. Después de esto, se procede a cerrar la información, cerrar el explorador, se cierra el explorador web y se cierra el Excel, como para no tener registros de información que no aportan al momento de generar el proceso. Posterior a esto, pasa a ejecutarse el segundo flujo. Aquí lo llamamos un flujo de escritorio, llamamos al flujo que contiene el proceso de ir registro por registro y buscar la información del precio y la fecha de presentación de la propuesta. Entonces, si nos vamos a este
Este flujo podemos observar que este flujo como tal lo que hace es inicializar el Excel en la misma ruta. Ya una vez abierto el Excel, se genera un bucle. El objetivo de este bucle es contar fila por fila o ir buscando en cada una de las filas en la columna del enlace para tomar ese valor e ir a extraer la información pertinente. Entonces, este es un loop sencillo que va desde uno hasta una cifra muy grande con aumento de uno, eh, el cual se interrumpe al momento de no encontrar ningún otro valor en la siguiente fila, en la siguiente fila de la columna del enlace. Si no encuentra ningún valor que contenga HTTPS dos puntos diagonal, diagonal, él va a salir de este bucle. Pero mientras tanto, como tal, el objetivo de este bucle es entrar en esa columna del enlace, que es la columna 4, e inicializar el valor con, con la segunda fila. Por eso es que aquí aparece el loop index más uno. Porque como tal en sí comienza el paso desde uno, pero hay que inicializar el valor de la fila en, en la fila 2. Después de esto, eh, al momento de tomar el registro de la fila, él abre un nuevo Chrome con la información registrada en ese Excel, que la URL es el Excel tomado, se maximiza la ventana y se toman los datos. Bueno, se espera un tiempo para que cargue la página, de 5 segundos específicamente, y se extraen los datos y se guardan en la variable data from web page del flujo 2. Este data from web page tiene la característica diferente al primer flujo que eh, está tomando son los registros en formato fila, en formato fila columnar. Es decir, si nosotros nos vamos a uno de estos enlaces que ya cargó, bueno, vamos a ver la diferencia entre el primero y el segundo, por ejemplo. El primero es vigente. El primero tenía este formato tabla. Un momento. El primero tenía este formato tabla que a la final iba tomando los campos por el valor de número, descripción, fecha y el enlace de este número. Esa era la estructura en este estado tabla. La diferencia y son registros lineales. La diferencia con el link que se accede es que la información no está relacionada por un campo específico. Hay una información de una tabla como tal
la cual puede contener más o menos información y está relacionado o la manera que hay que buscarlo es dependiendo de la información que esté en la primera columna. Si la primera columna contiene precio de referencia y contiene el texto fecha y hora de presentación de propuestas, es ahí donde va a entrar a tomar el valor de la segunda columna. Al momento de tomar, se debe tomar toda la tabla para que él interprete y pueda ir buscando fila por fila e identificar la descripción si coincide con la descripción indicada en el desktop y así tomar el valor de la segunda columna. Entonces eso es lo que se hizo. Aquí se extrajo los datos y se creó un bucle con un paso de 1, comienza desde el 1 hasta el 20 y si encuentra, aquí se colocó un condicional que si encuentra en la columna 1, fila 0, bueno, en la columna 1 no como tal no, este encontrar precio es la variable que itera del bucle. El resultado de esto, de cada iteración, se va guardando en la variable encontrar precio. Y aquí en el condicionante de la data extraída, tenemos que ver si en la data extraída, en la columna, perdón, en la fila de la variable indicada en el loop y la columna 0 es igual a precio de referencia, entonces lo que va a hacer es obtener ese dato igualmente, obtiene ese dato tal cual como aparece en la condicional y lo que hace es transformarlo. Pero en este caso la transformación se hace indicando de que obtenga el registro a partir de el carácter o la posición 4, dado que el valor o los valores de el precio de referencia están antepuestos por una vez, un slash, un punto y un espacio. ¿Y hasta dónde va a continuar? Hasta el final del texto. Esto donde se guarda en la variable subtext precio. Al momento de guardar esa variable, pues ya indica que tiene que salir de ese bucle, porque ya encontró información. Lo mismo se hace para la fecha. La única diferencia, bueno, hay que hacer también el tema del loop. Se coloca la condicional de encontrar fecha con la condición de que sea el texto llamado fecha y hora de presentación de propuestas. eh, Obtiene el subtexto, pero este subtexto es diferente porque lo que vamos a obtener es la fecha y la fecha como tal, aquí lo que queremos es obtener desde el inicio hasta el carácter número 10. Entonces desde el inicio hasta el carácter número 10 y se guarda en la variable subtext fecha. Pero aparte de eso, para colocar el formato en Excel que solicita o que se pide en Excel, le colocamos un slash. Lo que tenemos que hacer es reemplazar ese guión medio por el slash. Y ahí nos queda guardada en la variable replace fecha la fecha ya transformada. Al momento de guardarlo en esa variable llamada replace fecha, se sale del bucle. Bueno, acá se sale del bucle, reemplaza el texto, se sale del bucle y procede a registrar en el campo, en el campo de la columna 5, que es la columna del precio, y en la fila del loop en la cual se encuentra, procede a cambiar el valor del precio en este caso y el valor
o la información de la fecha en este segundo caso. Posterior a ello, procede a cerrar el explorador web y también a cerrar el Excel. Ahí finalizaría en sí la parte 2 de este flujo. Y ya por último, entraría la parte 3, que es cambiándole el formato de, de cada uno de los valores. Entonces, una vez ya finalizado ese flujo 2, en el flujo primario se establece que tiene que entrar al flujo 3 y en el flujo 3, en el flujo 3 vuelve a abrir el Excel y eh, con un paso que se llama ordenar celdas en la hoja de cálculo de Excel, se procede a ordenarla por, por la hoja activa. También se podría ordenar por la tabla, que la tabla es tabla 1. Si nos vamos acá, vamos a observar tabla 1, igual podemos copiar y validar. Y en ordenar por, nos vamos aquí a la sección editar, indicamos que la columna 6, o sea, esta columna, es la que primero tiene que ser ordenada por orden descendente y después la columna 5. La columna 5 también ordenada descendentemente. Ya después de esto se cierra el archivo de Excel y ahora se procede a ejecutar un script el cual va enfocado al tema del formateado del texto, de colocarle básicamente el fondo amarillo para los que son mayores a 50.000 y resaltarlo en negrita y colocarle un fondo verde para las fechas propuestas que son menores a 3 meses. Entonces, este script lo que hace es, bueno, inicialmente define las variables, todas las variables que se encuentran dentro del código. Eh, Se activa la aplicación, se vuelve visible la aplicación. Como tal, se abre el documento en la ruta indicada. Se selecciona la hoja donde está la tabla. Primero se selecciona la hoja, después se obtiene la tabla. Después se guarda en una variable la fecha límite de 3 meses. Y posterior a ello se procede a colocar un for each en la tabla con el objetivo de que vaya recorriendo registro a registro e indique o verifique si el valor es mayor a 50.000, cambiarle, primero, activar la fuente en negrita y segundo, cambiarle el relleno, un color amarillo en este caso. Esto para el tema de la columna del precio y para la columna de la propuesta se hace lo mismo, solamente que la columna cambia, en vez de 5 es 6 y lo único que se procede a hacer es inicialmente hacer la validación de si la fecha límite es menor, perdón, si la celda es mayor o igual a la fecha límite, entonces se cambia el color del registro, del relleno. Una vez finalizado eso, se procede a guardar, a cerrar y a quitar el objeto como tal. Y ya por último, ya una vez guardado el registro de la información, el registro de la información final, ya con todas las modificaciones realizadas, se procede a enviar el mensaje por correo electrónico a través de Outlook. Se envía un correo específico
y pues se adjunta el documento en la ruta indicada. Y ya por último, se cerraría el Outlook.